Sobre los datos generales, América Latina está compuesto por 20 países oficiales, tiene una superficie de 22.222.000 kilómetros cuadrados. De acuerdo con estudios de la CEPAL, hasta el 2013, la población de América Latina era de 600.250.000 habitantes. No damos cifras actuales porque aún no están. Y bueno, hablando un poquito sobre las creencias que hay en América Latina, la predominante con un 33% de la población es la cristiana. El 12.5% de la población, que es lo mínimo, no tiene alguna creencia alguna. Ahora bien, les voy a hablar sobre las actividades económicas desarrolladas dentro de nuestro continente que estamos abordando. En este continente llevan a cabo las tres principales actividades, primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las principales fuentes de energía, bueno, de alguna manera para que puedan subsistir nuestros habitantes. Como podemos observar en el mapa, pues bueno, por la ubicación geográfica, América Latina es rico en actividades pesqueras. Sobre todo uno de los países más beneficiados que podemos observar es México, porque estamos entre el Golfo y el Pacífico, entonces pues se desarrolla muchísimo la actividad pesquera. Sobre todo lo que es la parte del Golfo, a nivel Latinoamérica es uno de los mayores productores de pesca. Está en Brasil, Chile, Perú, Ecuador, pero obviamente es por la ubicación geográfica con la que cuenta. Bueno, otra de las actividades principales es la actividad de la ganadería. Pongo unos marranitos dentro de la presentación. ¿Por qué? Porque es la actividad porcina la principal. Se lleva a cabo en toda América Latina la actividad ganadera, pero sin embargo los países que están señalados son los que más actividad tienen a nivel internacional. Cabe resaltar también esto. Hablando un poquito sobre la esperanza de vida, estamos hablando de que América Latina es uno de los lugares a nivel internacional con el mayor estatus de probabilidad de vida. La mínima es de 62.1 años, que se lleva en Haití, es donde se tiene y es el país con menor esperanza de vida, y la máxima esperanza de vida es de 79.2. Cabe resaltar que hay países en los que se llega a manejar cifras hasta de 80 años, pero todavía no es una cifra oficial, por eso estamos tomando. Cuba es el país con mayor esperanza de vida en este continente. Ahora bien, les voy a hablar sobre la tasa de mortalidad infantil, que en América Latina la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos, cabe resaltar que son estas cifras, es de 18.6 puntos en general. Haití es quien más tiene la tasa de mortalidad, con el 58.3 puntos, y Cuba es el que menor tiene, con 5.0. Es increíble que pese a la ubicación geográfica, países que están muy cercanos, varía mucho su esperanza de vida, que posteriormente lo vamos a explicar un poquito el porqué. La tasa de crecimiento de América Latina se ubica en 10.6 puntos, Guatemala es quien mayor crecimiento tiene con 23.9 puntos, y Cuba tiene números negativos con menos 0.3 puntos. Bueno, hablamos de la presencia de empresas transnacionales. Estamos hablando en este caso sobre el deterioro ambiental que existe con estas empresas. Estas empresas principalmente se dedican a lo que es la energía y la minería. Resalto aquí sobre todo lo que es el caso Iberdrola, que es un proyecto que se lleva en Brasil con la neoenergía y la construcción de megacampos eólicos dentro de nuestro territorio mexicano. Cabe resaltar que Perú ocupa el 17% de su territorio en producción minera, es uno de los países en América Latina con mayor producción minera y que también cuenta con muchas empresas transnacionales explotando estos recursos. Aquí les señalo en el mapa algunas de las empresas principales, sobre todo de energía y en minería, de las empresas transnacionales con las que se cuenta en América Latina. Está Endesa, Repsol, Unión Fenosa, Iberdrola, que es la que ya les había yo mencionado, Gas Natural y Cepsa. Cabe resaltar que una de las dos empresas más problemáticas que hay en América Latina tenemos a Repsol, a Iberdrola, que han tenido casos, son empresas españolas naturalmente, pero han provocado muchísimos gases a la atmósfera y han provocado problemas en este continente.
Hablamos de una ley de inversión extranjera. Me centro en este caso en lo que es México, que es el país que más nos interesa de este continente. Hay actividades exclusivas que se reserva, se señala entre comillas el Estado, que son las que desenlisto aquí, ¿no? En este caso es lo que es petróleo e hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, generación de energía nuclear, minerales radioactivos, comunicación vía satélite, telégrafos, radiotelegrafía, correos, emisión de billetes, acuñación de moneda, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. Cabe resaltar que este tipo de actividades que aquí se mencionan son actividades que, si nos damos cuenta, la mayoría de las empresas que hoy están consumiendo de alguna manera los salarios de los mexicanos, pues llevan a cabo este tipo de actividades. Sin embargo, las empresas transnacionales cumplen una serie de requisitos, y vuelvo a resaltarlo entre comillas, son requisitos totalmente básicos y que no tienen restricción alguna. En el caso de México, se pide una visa de actividades de México. Las empresas, antes de querer hacer alguna adquisición dentro del país, tienen que tramitar una visa de actividades en México, que es muy sencilla. Les piden ciertos requisitos como qué tipo de negocios van a poner, qué inversión van a hacer y qué beneficios supuestamente va a tener tanto la sociedad como el medio ambiente de México. Después se hace un trámite ante el Instituto Nacional de Migración. Este tiene la responsabilidad de dar una resolución en 35 días. Estamos hablando de que una empresa transnacional en menos de un mes se puede estar instalando en México. Posteriormente, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, o por sus siglas RNIE, permite o da los permisos necesarios, y sobre todo hasta el 2013, de acuerdo con estadísticas de ellos, se permitían en energías renovables y mineras. Entonces nos estamos dando cuenta que en este caso las actividades que se tenían mencionadas, que eran para uso exclusivo del Estado, también empresas transnacionales están haciendo uso de ella, y que es de pronto lo que hace un poquito de eco en la sociedad y que hace la molestia de la sociedad, porque de alguna manera, si está establecido que son actividades exclusivas del Estado, ¿cómo es posible que en menos de un mes empresas transnacionales pueden venir y hacer ocupación de ellas? Hablando un poquito sobre las organizaciones no gubernamentales, desafortunadamente en México existen diversas organizaciones no gubernamentales en favor del medio ambiente. Sin embargo, no han hecho algún movimiento importante en favor de... Todas estas organizaciones, cuando hacen algún comentario o alguna propuesta respecto al medio ambiente de México y hacen alguna crítica sobre las empresas transnacionales, son dirigidas inmediatamente a la Comisión de ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, quien hasta el momento no les ha dado respuesta alguna, y por ello también México, dentro de los países de Latinoamérica, es uno de los países que más gases emite al daño y al deterioro ambiental. Ahora bien, hablamos un poquito sobre el analfabetismo. El analfabetismo está de acuerdo con la CEPAL, lo tienen en categorías, son de 15 a 24 años, de 25 a 35 años y de 35 años en adelante. Tomo las cifras extremas. La menor cifra de analfabetismo, estamos hablando de generaciones que tienen entre 15 a 24 años. Estamos hablando de generaciones que nacieron alrededor de los años 90. Quien mayor tiene analfabetismo, para el país que mayor analfabetismo tiene dentro de este rango de 15 a 24 años es Guatemala. Y Argentina tiene el menor rezago en analfabetismo. Es mínimo su número de habitantes entre 15 y 24 años que son analfabetos. Resalto la cifra de México porque México es uno de los países que también está dentro de los más bajos en analfabetismo. Recordemos, y les reitero, por la época en la que están viviendo, hay un poquito de más apertura dentro de la educación. Sin embargo, si nos vamos a la edad de más de 35 años, tenemos una tasa de 12 puntos, donde el país con mayor analfabetismo es Nicaragua y el país con menor analfabetismo es Argentina. Entonces nos estamos dando cuenta que el país menos analfabeto dentro de América Latina es Argentina, en todos sus rangos que se hace la CEPAL, que son de 15 a 24, de 25 a 35 y de 35 en adelante. Quiero hacer una pequeña observación. Aquí sí hay un pequeño error. El único país que no tiene analfabetos, ¿quién es? Cuba, ¿no?
Es la única observación, ¿no? Y no sé, ¿por qué ponen a un lado de 15 a 24 años 2 y de 35 años 2? Porque de acuerdo a las tasas, son 2 puntos los que tiene la tasa del 100% del analfabetismo, por tasa tiene el 2%. Porque creo que ahí, pero no me da mucho caso, a reserva de que lo chequen. Por ejemplo, se supone que son 2 años, y el otro, como rebasa los 35 en adelante, ahora por increíble que parezca, parece que son menos educados, ¿no? O hay analfabetismo funcional. Entonces, de 35 años en adelante, pues el índice de escolaridad supera de 12 años, pero chequenlo, ¿no? Nada más de esto, es damos una pregunta. De acuerdo. Bueno, okay. México está entre la media de Latinoamérica con 11.2 puntos dentro de esta tasa. La población económicamente activa, estamos hablando que hasta el 2013 se hablaba, de acuerdo igual con cifras de la CEPAL, de 215.129.000 habitantes activos, de los cuales el país con mayor habitantes activos era Brasil, con 79.175.000 habitantes, y el país con menos personas en actividad era Haití, con 938.000 habitantes. Tenemos países industrializados sin duda alguna. Entre los principales tenemos en primer lugar a Brasil, está en segundo lugar México y en tercer lugar Argentina. También tenemos países emergentes, en los que se encuentra, de acuerdo con la ONU, países como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, entre otros. Aquí quizás pueden preguntarse por qué sí lo puso como país industrializado a Brasil y país emergente también lo pone. Brasil sí se fijan. Sí, igualmente con México. De hecho es emergente, ¿no? En América Latina son los países emergentes, no tanto industrializados. Los únicos industrializados pues están en América del Norte, ¿no? De ahí que se hable de los BRICS, ¿no? La emergencia de los BRICS, ¿no? De que son los que van a conducir a la industrialización a toda América. Ahora bien, el único país subdesarrollado con el que hace reconocimiento la ONU es Haití. Por mi parte sería todo. A continuación mis compañeros van a seguir con nuestra presentación. Aunque también, bueno, la ONU también tiende un poquito a adornar las cifras. Encontramos que también hay países subdesarrollados, ¿no? En América Latina. Pero el más pobre es Haití, ¿no? Es el paupérrimo, ¿no? A pobrecitos. Y quizás si revisamos un poco su historia, es porque es el primer país en América Latina que osa oponerse contra las potencias y es el primero que se independiza, ¿no? Entonces lógicamente se lo tiene que parar para nosotros. Si ustedes revisan un poco su historia, pues no es gratis, ajá. Es porque más que México, ¿no? Es el primero que se independiza y está luchando contra la esclavitud, etcétera. Entonces pues ese tipo de situaciones a nivel internacional se pagan caro y de ahí que hay pues paupérrimo, ¿no? Bueno, pues a mí me tocó una parte que tiene que ver mucho con respecto a impuestos, con administración tributaria y demás en los países, hablando justamente de eso, de la recaudación tributaria de los países que se encuentran en el continente. Bueno, el total del PIB, el porcentaje que se aporta para el PIB en América Latina es del 20.5% en el total de todos los países. Fíjense que ese es un dato muy, sí, del PIB mundial nos está diciendo que América Latina del 20.5, ¿no? Entonces para las sucesivas exposiciones, al final no acostumbramos a aplaudir, no es porque no quisiéramos aplaudir, pero sí podríamos retomar lo muy rescatable de la exposición, ¿no? Que sí está siendo muy completa, ¿no? Porque no puedes referirte a todos los países. Entonces cuando les toque a lo mejor Asia, yo tomaría la India y China, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque son los ejemplos, ¿no? A ver cómo está la inversión extranjera, a ver si les dan tantas facilidades como nosotros, ellos ya nos hablaron de eso, pues ahí podríamos hablar de China y la India, ¿no? Son los representativos, ¿no? Rusia no sé a quién le toque. Sí. Ok, bueno, no era, queriendo más aclarar eso, no era del PIB mundial, sino más bien del total del PIB del continente. Lo que se genera a través de impuestos, únicamente de recaudación de impuestos, es el 20.5%. No, a ver, entonces yo ya no te entendí. A ver, explícamelo. En América Latina... Del PIB que tiene en total América Latina,
lo que se recauda de impuestos y que va, o sea, que genera ese PIB es justamente el 20.5%. Y pues bueno, ya en casos específicos, Argentina es el país que tiene el mayor porcentaje de recaudación de impuestos para aportar al PIB, que es 37.3%. Quien menos lo hace es Guatemala con el 12.3%, y pues bueno, el caso de México que está aquí es el 18.9%. Eso es básicamente lo que tiene que ver con recaudación de impuestos. En cuanto a gasolina, bueno, es uno de los continentes que tiene las mayores reservas de petróleo. Obviamente México está dentro de ese rubro. Venezuela es el país a nivel mundial que tiene las mayores también reservas, que no están explotadas aún, pero que ya se está trabajando por hacerlo. Y eso nos lleva a este resultado: $1.26 es lo que se paga por litro a nivel América Latina, a nivel continental. Y pues ya en casos muy específicos, pues bueno, Venezuela es el que lo da más barato, no solamente por ser productor, sino también porque es quien más invierte en cuanto a subsidio. Invierten $12.500 millones al año para poder subsidiar la gasolina, cosa que ya se está perdiendo en algunas naciones. Por ejemplo, acá ya la están dejando de subsidiar, ¿no? Venezuela, .59 centavos de dólares lo que se paga por un litro de gasolina. En Bolivia 68 centavos de dólar, en Estados Unidos 86 centavos, aquí en México 98 centavos de dólares es lo que se cobra por un litro de gasolina. Y Uruguay es el lugar en donde se paga más, es la gasolina más cara del continente, $2 por litro. Y pues bueno, esto es algo que se hizo solamente a fin de evitar que las personas vayan a los demás países para comprar. Más bien, pues bueno, el presidente dijo: vamos a hacer bien las zonas fronterizas en lugar de que se brincan al otro lado, nos compren de este lado. Ajá. Por eso es que es 24% más barata en la frontera con Argentina que con Brasil, en ese país, Uruguay, que repito es el lugar en donde es más cara la gasolina. En cuanto al costo de la vida, no se vive mal, pero tampoco estamos realmente en condiciones muy buenas. Aquí están las 6 ciudades más caras en orden jerárquico para vivir dentro del continente. Sao Paulo es la más cara, le sigue Río de Janeiro, curiosamente las dos están en Brasil. Point-à-Pitre, que está en Isla Guadalupe, Puerto Príncipe, Buenos Aires y Santiago de Chile. Pero Puerto Príncipe es la capital de cuál? De allí. Y yo creo que ahí sí se vive bastante mal, pero sí está allí. Bueno, sí se vive mal, pero... Será lo mismo que pasó cuando fue el Mundial, ¿no? O sea, que sí fue el Mundial en Brasil. Sí. No, que nos venden que todo está maravilloso, y pues si estuviera tanto maravilloso no hubiera habido tantas manifestaciones, tanta gente diciendo que no es cierto, que todo lo que se está gastando la presidenta y aquello podría haber ayudado a las favelas, ¿no? Sí, bueno, es más que nada por el costo de vida. Es muy alto vivir en esas ciudades, no necesariamente porque se viva bien, sino porque es demasiado alto para el ingreso que tiene la ciudad, pues el costo que tiene al final el poder radicar en ese lugar. Y pues bueno, de ahí vamos a la condonación de impuestos. Bueno, esto no tiene que ver únicamente con condonación de impuestos, esto es algo de lo muy relevante nada más de ese punto. ¿Pagan impuestos las empresas? Sí, todas, bueno, en la mayoría de los países pagan IVA, pagan ISR, y pues bueno, ya hay especificaciones que ya van de acuerdo a la legalidad de cada estado, ¿no? En específico, hablando de la condonación de impuestos, esto es una práctica que está demasiado diseminada a lo largo del continente, y es algo que hace que la percepción de la recaudación de impuestos hacia el Estado sea lo que deja esta percepción, que los grandes empresarios y los millonarios de cada una de estas naciones, a quienes se les condona pues el no pagar cierta cantidad de impuestos, es pues lo que nos hace darnos cuenta de que en realidad esas personas son privilegiadas, ¿no? No se le trata igual, ni se le persigue igual, ni se le multa igual, ni se le hace respetar la ley igual, a la ley tributaria, que como a cualquier mortal de nosotros. Claro, y algo muy importante, bueno, también así lo pueden manejar las sucesivas exposiciones. Anualmente se reúnen en el Foro Económico Davos, ¿no? Si se acuerdan, se reúnen son las empresas transnacionales más importantes a nivel global. No sé si les recomiendo un libro que se llama de Andy Robinson, de cómo el Foro Davos hundió la economía mundial. Se llama Un reportero en la montaña mágica, de cómo el Foro Económico hundió la economía mundial. ¿Y por qué lo dice? Bueno, leyéndolo, sería interesante que lo leyeran, a lo mejor no van a entender todo, pero espero que a lo largo de la carrera
Pero algo muy interesante que dice es que, por ejemplo, vienen las empresas y como lo comentó Socio, a lo mejor tienen todas las facilidades del mundo y dicen, ve, ya, le autorizamos. Pero para efectos fiscales, no registra, la dirección fiscal no es aquí, sino la registran en Davos, ¿no? Porque se presta para paraíso fiscal de las empresas. Entonces, de ahí que el mundo pues, sea una parte, de ahí que las empresas transnacionales le vendan al mundo, ay, es que damos fuentes de empleo, etcétera, sí, pero eso no se refleja en el nivel de vida de la población, ni en los salarios, ¿no? Y hay reformas laborales, hay desempleo, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor sí vienen aquí, pero para efectos lucrativos y declaración de impuestos, tienen su dirección fiscal en Davos, ¿no? Que les condonan prácticamente todo, y entonces de ahí se explica que por qué estas grandes empresas pues van eliminando al microempresario, ¿no? Porque el microempresario sí tiene que cumplir con toda la reglamentación fiscal, etcétera, mientras que aquella no solo le facilitan todo, sino que aparte para efectos fiscales, su dirección fiscal es allá, no es registrada. Y entonces este señor, yo me imagino Robinson, inglés o algo por el estilo, o hijo de anglosajonas, pero seguramente él vivió en España y él nos hablaba de las tapas dichosas, de cómo en España se está viendo que ya muchos microempresarios que venden el vinito, la tapa, ¿no? Están cerrando de venta, porque ellos se declaran de hecho. Bueno, ya. Bueno, solamente dos casos muy escandalosos que tienen que ver con eso. Uno como ejemplo en Chile, que es una empresa que se llama Johnson, a la cual el presidente benévolamente tenían que pagar 118 millones de dólares de impuestos, de lo cual el Estado solamente recibió 7.9 millones. O sea, se les perdonaron más de 110 millones de ¿A dólares. qué empresa? A Johnson. Sí. Imagínense, es una transnacional, ¿no? Y seguramente tenía que pagar impuestos porque a lo mejor le detectaron ahí alguna anomalía. No sé si les comenté también que hay una película muy interesante que se llama La Corporación. Bueno, si la pueden ver, ahí explica muy bien eso en la economía, pero aparte como los mismos estadounidenses, ¿no? De repente ciertas empresas muy importantes, pues tienen que pagarle al fisco y terminan condonando los impuestos del gobierno de Estados Unidos. No sé si eso lo hace Estados Unidos, pues que se puede esperar el país latinoamericano. Y el ejemplo contrastante aquí en el país, pues, el risa. Es el mayor ejemplo en cuanto al compadrazgo entre justamente esas empresas que son que causan el monopolio, aun cuando está prohibido, pero que también lo pueden lograr a través de ese tipo de cosas, ¿no? En donde se enriquecen porque el Estado nuevamente no es equitativo con las personas que no son dueñas de empresas, no son millonarios, no son poderosos, se les trata de una manera muy diferente. Esto lleva a dos fenómenos. En específico uno que pronostican vendrá muy fuerte aquí en México, que tiene que ver con la evasión y la elusión de impuestos. La evasión es simplemente no pagarlos, encontrar la forma y las lagunas en la ley a fin de no pagar los impuestos, encontrar cómo simple y sencillamente no pagarlos. Y la elusión es encontrar también las lagunas de la ley que me permiten, bueno, no tengo el dinero ahorita, pero te lo pago dentro de algún tiempo, ¿no? Entonces ir retrasando el hecho del pago tributario. De hecho, en la reforma fiscal se estaba comentando en la mañana que ya las empresas, si no tienen dinero, pues se les está dando de plazo hasta 10 años, ¿no? Para pagar el impuesto, ¿no? Y nosotros, con clientes cautivos, a quincena, ojalá fuera cada año, ¿no? O sea, trabajas y pues ya directamente te... Mencionaba yo que pronostican que es un fenómeno que se va a dar de manera muy fuerte ahora en México porque pues ya se está discutiendo el hecho de aumentar impuestos. Se van a eliminar algunos, se van a aplicar algunos otros, algunos se disminuyen, algunos se aumentan, pero es algo que ya se está discutiendo en el pleno de la Cámara y pues bueno, si lo aprueban, entonces lamentablemente pues no frenan el despilfarro, pues el pueblo lo único que va a hacer es hacer eso, ¿no? Irse ya sea por la ilusión o por definitivamente la evasión de impuestos. Entonces no es una solución real al problema. Y también lo que te comentaba en la mañana es que, por ejemplo, el que más va a pagar paga 35%. El millonario aquí es el 5%, pero pues él es moral, ¿no? Pero el determinado se registra con un sueldo de 300,000 pesos, que no es para nada. Entonces, más aunado a que está registrado como persona moral y puede evadir impuestos y puede dar 10 años que no va a pasar,
pues siempre la carga fiscal va a recaer sobre el ciudadano medio, ¿no? Que desesperadamente está agarrándose para no caer al estatus, ¿no? Es la clase que más es cautiva. Bueno, sociedades anónimas, en general en la configuración legal dentro de América Latina hay dos tipos de sociedades anónimas, una puede ser civil, la otra puede ser mercantil, ambas están reguladas específicamente por el Estado, bueno, en las leyes jurídicas, y pues bueno, ahí hay una larga lista de todos los países que permiten que haya sociedades anónimas, tanto civiles como mercantiles, y que entre ellos, entre esos países, permiten que haya también tratos entre esas sociedades, entre esas asociaciones, ya sean nuevamente civiles, que no tienen, bueno, generalmente no tienen fines de lucro, y pues bueno, mercantiles que sí tienen un fin de lucro, porque pues bueno, lo que buscan es negociar. Y también para efectos de información, ahí se los dejo de tarea, si se meten a la página del Foro Davos en 1987, se registró como una asociación sin fines de lucro. El Foro Davos. O sea, cuando te cobra la empresa, Foro Davos o Foro Económico, ¿no? Que cada año se reúne en Suiza hablando del libro, que son los representantes de las empresas transnacionales más importantes del mundo, que dictan las directrices a nivel internacional para los países prácticamente, claro, coludido con la ONU, ¿no? Y los organismos financieros internacionales y la élite privilegiada de algunos países, pues resulta que cambian su denominación social, es una asociación sin fines de lucro. ¿Para qué? Se los dejo de tarea. Bueno, la asociación, ese cinismo que, o sea, no persigue lucro. Son mercantilistas, ¿no? Empresas transnacionales, pero no persiguen lucro. ¿Qué pasó? Le digo que la asociación es sin fines de lucro, pero los integrantes. Pues sí, pero se refiere ¿no? De gays y todos ellos son indígenas, por favor, estoy muy Como enojado. una relación caricativa, y ahí ya todo cambia. Con fines caricativos, ya. Hay empresas... Claro, pues son los pretextos, es como dice él, pues buscas, ¿no? Buscas las instrumentos, ¿no? Más bien, son los instrumentos de la geopolítica, ¿no? Pues, oye, pues, tengo la economía, pero yo no voy a estar pagando impuestos, entonces le busco, ¿no? Así como hablábamos a nivel internacional de que los países invaden con engaños, sorpresas, pretextos, ¿no? Pues también uno dice, no, pues ¿cómo va a pagar impuestos? Pues con lagunas, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente pregunta tenía que ver con respecto a la sustentabilidad. ¿Hay empresas sustentables en el continente? La respuesta pues, es demasiado obvia, sí. ¿Por qué? Porque todas las empresas se venden así, como sustentables. Las empresas que no se rentan que no se venden como sustentables no son rentables en la actualidad. ¿Por qué? Porque el daño al medio ambiente es una de las preocupaciones más grandes que tiene el mundo por solucionar. Entonces, bueno, primero hay que entender qué es la sustentabilidad, descrito por la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. El desarrollo sustentable es el que deja el ambiente al final de cada periodo contable en las mismas o en mejores condiciones que al principio del mismo. O sea que no es sustentable en la vida real, pero teóricamente, pues sí. Ahora, tres empresas que ponen el ejemplo, digamos, en el continente. BEA, que es Bioconstrucción y Energía Alternativa, orgullosamente mexicana, es regia. Tiene el inmueble sustentable, con mayores índices de sustentabilidad comprobados en América Latina. Ellos se dedican justamente a eso, a buscarle soluciones a cómo generar energía para las personas, para la sociedad en general, pero ellos ponen el ejemplo a través de hacerlo en su misma empresa, entonces por eso se les da esa categoría de tener el inmueble que tiene la mayor sustentabilidad en todo Y América aparte Latina. por medio de ello evades impuestos, ¿no? Ya te condonan impuestos. Algartec, que está en Brasil, es un call center que implementa la generación de energía eléctrica a través tanto de generadores eólicos como también a través de generadores solares, de paneles solares, y lo que hacen ellos es que el 5%, al menos el 5% de toda la energía que ellos consumen, en todo lo que tiene que ver con Algartec, viene directamente de energías que son alternativas, eólica, solar, etc. También utilizan gas natural. Y bueno, Volkswagen, que a pesar de que obviamente no es una empresa de América Latina, pero sí tiene fuertes inversiones en América Latina,
dos de sus más grandes plantas, una está aquí en México, otra está en Brasil, y pues bueno, ellos también tienen una política muy específica, bajo el nombre de Think Blue, acerca de hacer que sus productos y también bueno, la producción de esos productos sea sustentable, que no sea agresivo para el medio ambiente. Seguro de desempleo, esto por más que piensen que es pues, algo muy común, en realidad no lo es.